Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de poleas y polipastos, que, los polipastos, pese a este nombre tan raro, no es más que un encadenamiento de sucesivas poleas, ¿vale? Entonces vamos a empezar en este capítulo con la llamada máquina de Atwood, que es este dibujo que tenéis aquí, que es una polea fijada al techo de la que cuelgan dos masas. Vamos a llamar a esta masa de aquí la masa 1 y vamos a llamar a esta otra la masa 2. Muy bien, pues como vemos hay una cuerda que une a ambas y que pasa por esta polea de aquí. Entonces, mediante un análisis de fuerzas dado por la segunda ley de Newton, pues vamos a ver qué información podemos extraer de este sistema, ¿vale? Porque nosotros en un principio nos podría interesar con este invento, pues es levantar la masa 1 poniendo aquí otra masa, ¿de acuerdo? Para una especie de, entre comillas, ascensor, para no tener que nosotros hacer un esfuerzo físico y levantar la masa 1 cierta distancia, ¿vale? Es simplemente pues por lo que se llega a idear este tipo de máquina. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo hacemos ese análisis. Sí, antes de que se me olvide, como decía, vamos a analizar primero esta máquina de Atwood y después vamos a ver otro ejemplo con una polea un poco más sofisticada y compararemos resultados a ver qué conclusión final podemos sacar. Que como veréis, no quiero hacer spoiler, pero va a ser bastante interesante. Bueno, pues empezamos. Lo primero a comentar aquí es que, ¿qué fuerzas va a sentir la masa 1? Pues la masa 1, nosotros sabemos que va a tener que sentir, por estar en el campo gravitatorio terrestre, pues la fuerza peso, que vamos a llamar peso 1. Desde el centro de masas de esta caja de aquí, de masa 1. ¿Qué otra fuerza puede sentir esta masa? Pues por estar unida a una cuerda va a aparecer lo que se llama la fuerza de tensión, que lo que viene dada por la tercera ley de Newton, que como obviamente cuando esta masa cuelga de esta cuerda de aquí, pues la cuerda no se rompe en principio, o queremos, suponemos que vamos a poner una cuerda lo suficientemente resistente para que no se rompa, ¿no? Pues esa condición de que la cuerda no se rompa implica que la fuerza peso que está tirando hacia abajo está siendo contrarrestada en cada punto de la cuerda por otra fuerza en sentido contrario, ¿vale? Entonces esta fuerza se le llama la fuerza de tensión y como digo, pues va a ser una fuerza que va a ser exactamente igual en cada punto de la cuerda, ¿vale? Entonces esta va a ser, voy a llamar la tensión en general porque eso es lo que os quería contar. Que, como decía, esta tensión va a ser igual a lo largo de toda esta cuerda. Entonces, ¿qué va a querer decir esto? Que cuando analicemos las fuerzas que siente la masa 2, pues obviamente igual va a sentir la fuerza peso, que llamaremos peso 2, desde el centro de masas de esta otra caja, y obviamente, pues por el mismo razonamiento, como la cuerda no se rompe, pues esto lo que significa es que el peso está siendo contrarrestado por otra fuerza, que va a ser la tensión. Entonces, como decía, que la tensión sea una fuerza igual en cada punto de la misma cuerda implica que tanto esta tensión amarilla de aquí, ocasionada por el peso de la masa 2, va a ser igual a esta otra tensión de aquí, ocasionada por el peso de la masa 1, ¿vale? O sea, estas dos tensiones en módulo van a ser la misma. Otra cosa importante en este tipo de sistemas es ver que
tenemos que establecer un sentido positivo y uno obviamente negativo en consecuencia del movimiento. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tomamos como referencia el movimiento de la masa 1, pues nosotros podríamos decir que este sentido hacia abajo, por ejemplo, el que lleva el peso, pues ese es el sentido negativo de, vamos a llamarle, pues el eje Y. Y por lo tanto, el peso 1 irá asociado con el vector negativo EI. Y la dirección hacia arriba, pues, en consecuencia, será el sentido positivo de este vector unitario. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando las dos masas están unidas por esta misma cuerda y en este punto donde está la polea, la cuerda pega un giro de 180 grados? Pues que cuando analicemos la masa 2, si hemos tomado como referencia la masa 1, pues en la masa 2, hacia abajo ya no va a ser el negativo de la dirección Y, sino que va a ser el positivo. ¿Pues por qué? Porque si el positivo lo tomamos hacia arriba, desde la masa 1, pues este vector va a ir por aquí. Cuando llegue a la polea, cuando llegue a la polea, en este punto será tangente a ella, en este punto de aquí será tangente también. Cuando llegue aquí, habrá cambiado la dirección respecto a aquí, pero seguirá siendo el mismo vector positivo EI. Por lo tanto, cuando lleguemos a la masa 2, esta dirección de aquí va a ser la positiva y hacia arriba va a ser la negativa. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque la polea, al hacer un giro de 180 grados en la cuerda, que es la dirección del movimiento de ambas masas, pues ya es como si multiplicara por -1 a estos dos vectores de aquí. ¿Vale? Si estiramos la cuerda y obviamos que no existe la polea, pues tendremos las dos cajas. Y pues si esta es la masa 2 y habíamos puesto que esta de aquí era la dirección negativa en EI, pues en la masa, perdón, esta era la masa 1, a ver. Esta era la masa 1, entonces si hemos establecido la dirección negativa EI hacia acá, que es lo que es el hacia abajo, aquí, pues entonces cuando lleguemos a la masa 2, esta tiene que seguir siendo la dirección negativa EI. Pero como la polea ha hecho ese giro de 180 grados, pues ahora la dirección negativa en la masa 2 lo que será es hacia arriba, ¿vale? Espero no haberme liado mucho con esta explicación. A ver. Muy bien, pues una vez hemos dibujado las fuerzas que sienten estas dos masas, lo que vamos a hacer es analizar dos sistemas por separado. El sistema 1 pues va a ser el dado por la masa 1, por las fuerzas que siente este sistema, y el sistema 2, pues las fuerzas que sienten la masa 2. Por lo tanto, tendremos que aplicar dos veces la ley de Newton, una para cada sistema. Entonces, para el sistema de la masa 1, tenemos que el sumatorio de las fuerzas pues tiene que ser la masa 1 por la aceleración. ¿Y por qué pongo la aceleración y no la aceleración 1? Pues porque igual que la tensión, en este tipo de sistema, la aceleración va a ser común a ambos. Vendrá esto al final, pues tendrá tres condiciones. Que el sistema se mueva por el lado de la masa 2, que el sistema se mueva por el lado de la masa 1 o que el sistema en su conjunto esté en equilibrio y que el sumatorio de las fuerzas sea igual a 0, ¿vale? Entonces, el sistema se moverá en su conjunto. Si, por ejemplo, la masa 1 pesa más que la masa 2, pues el sistema se moverá para acá y al estar unidos por la misma cuerda, la masa 1 caerá con una aceleración hacia esta dirección y la masa 2 subirá
en esta dirección con la misma aceleración, porque será arrastrada por la masa 1. Entonces, en estos sistemas, tanto la tensión como la aceleración va a ser la misma para ambos. Entonces, ya con esto sabido, pues tenemos que las fuerzas que siente el sistema 1 pues son el peso 1 más la tensión, y esto pues es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces hemos dicho que, bueno, no lo hemos dicho al final, vamos a establecer el sentido positivo que suele hacerse en estos problemas pues hacia acá, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que respecto a la masa 1, el sentido positivo será el natural, o sea, el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, pero en la masa 2 será al contrario. El positivo será hacia abajo y el negativo hacia arriba, ¿vale? Bueno. Esta elección del signo positivo, luego al final de este análisis explicaré que da igual que cojamos positivo o negativo. Y luego, pues, donde veremos esto se verá más claramente cuando analicemos las tres situaciones que he dicho antes. Que acelere en la dirección de una masa, o acelere en la dirección de otra, o que el sistema esté en equilibrio. Pero bueno, ya lo voy comentando ahora en breve, cuando acabe. Entonces tendremos que en la dirección del peso en 1 pues es negativo, entonces tendremos menos la masa 1 por la gravedad por el vector unitario EI más la tensión en módulo por el vector unitario positivo, y todo esto pues tiene que ser la masa 1 por la aceleración por el vector unitario. Y aquí la aceleración no le damos signo a priori, porque nosotros no sabemos hacia dónde va a acelerar, ¿vale? El signo de la aceleración nos lo va a dar lo que ahora voy a comentar, que es que agrupando esto, pues tendremos la tensión menos la masa 1 por G, todo esto por el vector unitario EI, y esto igual a la masa 1 por la aceleración por el vector unitario EI. Entonces, esta resta de aquí, que cuando sustituyamos numéricamente la tensión y la masa 1 y la gravedad, pues esta resta nos dé mayor que 0 o menor que 0, pues es lo que nos dará el signo de la aceleración, ¿vale? Y no lo introduciremos nosotros aquí a priori. Vale. Pues, a ver, entonces ya quitando a esto el carácter vectorial, pues tenemos que la tensión menos M1 por G, pues esto es igual a M1 por A. Entonces vamos a despejar A y tenemos que pues la aceleración es la tensión entre la masa 1 menos la aceleración de la gravedad. Vale. Pues borramos este cálculo que hemos hecho. Y ahora vamos pues con la masa 2. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, pues esto nos dará el peso 2 más la tensión, que es común, igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, el peso 2, pues ahora lo que va es en la dirección positiva que hemos establecido. Entonces será la masa 2 por la gravedad por el vector unitario EI positivo, menos la tensión en módulo por el vector unitario. Y esto pues igual a la masa 2 por la aceleración por el vector unitario. Entonces tendremos que la masa 2 por G menos la tensión, todo esto por el vector unitario, pues es igual a la masa 2 por la aceleración por el vector unitario. Quitando el carácter vectorial, pues tendremos que m2g menos t pues es igual a la masa 2 por a. Y despejando la aceleración, pues ya lo pongo aquí, tendremos que la aceleración es igual
a G menos la tensión entre la masa 2. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es, como tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las dos incógnitas son la aceleración y la tensión, pues vamos a resolverlo. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues por reducción podemos ver que si restamos estas dos ecuaciones, pues ya la aceleración se nos cancela. Entonces tendremos que esta aceleración, al restarse estas dos ecuaciones, se hace 0 y tenemos menos g, pues menos 2g y más T1 entre la masa 1 más, voy a poner aquí un paréntesis, más porque T1 entre la, o sea, T entre la masa 1 menos T entre la masa 2, pues este menos se cancela, se convierte en un más y he puesto aquí T1 y es T más T entre la masa 2. Vale. Entonces tenemos que 2G es igual a 1 entre la masa 1 más 1 entre la masa 2 y todo esto por T. Entonces esto queda que 2G es igual a M2 más M1 entre M1 por M2, reduciendo a común denominador, y todo esto por T. Entonces, despejando T, pues tenemos que es 2G por M1 por M2 entre M1 más M2. Estupendo. Entonces, ya podemos borrar esto. Vale, pues entonces ya teniendo la tensión, lo que venimos es a cualquiera de las dos ecuaciones, a la que más nos guste, pues voy a venirme yo a la de color azul, y sustituimos T pues por el valor que hemos encontrado, o sea, por este de aquí. Entonces tendremos que A es igual a 1 entre M1 por T, que hemos visto que es 2G por M1 por M2 entre M1 más M2. Y todo esto menos G. Entonces esto, ¿a qué es igual? Este M1 se cancela con este M1 y tenemos que 2G por M2 entre M1 más M2 menos G. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar factor común a la G y entonces de aquí se nos va y aquí pues dejamos un 1 en su lugar. Vale. Entonces esto queda como sí, 2 M2 de común denominador queda M1 más M2 y M1 más M2 multiplicado por menos 1 pues es menos M1 menos M2 y todo esto multiplicado por G. Entonces este menos M2 cancela con este 2 de aquí y lo que tenemos es que, ya lo pongo directamente, que la aceleración del sistema pues va a ser G por M2 por M2 menos
M1 entre M2, voy a cambiarle el orden para dejarlo bonito, M2 más M1. Y pues ya tendríamos resuelto nuestro sistema, ¿vale? Con este valor para la tensión y este valor para la aceleración. Entonces ahora voy a borrar. Entonces ahora lo importante va a ser analizar las tres situaciones que decía antes, en la que la aceleración al final pues tendrá que decantarse entre caer en el sentido positivo que nosotros hemos establecido, o sea, del lado de la masa 2, o caer en el sentido negativo hacia el lado de la masa 1, o la tercera, quedarse en equilibrio y que entonces el sumatorio de las fuerzas sea igual a 0. Bueno, pues, ¿qué nos dará, qué condición nos dará esos resultados? Pues eso nos la va a dar esta diferencia de aquí. A ver, que lo haga en otro color. Eso nos lo va a dar la diferencia entre la masa 2 y la masa 1. Pues porque vemos que aquí la aceleración, la única forma en la que cambie su signo, como el cociente es positivo y g es positivo, es un módulo, pues solo nos la dará esta diferencia de aquí entre la masa 2 y la masa 1. Entonces tendremos que la aceleración será positiva, o sea, mayor que 0, cuando m2 menos m1 pues dé un número positivo, o sea, mayor que 0. Por lo tanto, cuando m2 sea mayor que m1. Muy bien. La siguiente va a ser que la aceleración sea negativa, o sea, menor que 0, y que entonces caiga del lado de la masa 1. Entonces, igual que antes, pues hacemos que m2 menos m1 pues dé como resultado un número negativo, que será lo que cambiará el signo a todo esto, y entonces, pues aquí tenemos, llevándonos el menos masa 1 al otro lado de la desigualdad, pues tendremos que la masa 2 tendrá que ser menor que la masa 1, y esta es la condición de una aceleración negativa. El que la masa 2 sea menor que la masa 1, que como vemos, pues está siendo bastante intuitivo. O sea, si la masa 1 pesa más, como he puesto yo en este dibujo, es que sea más grande o pese más, pues al final caerá de este lado, ¿vale? Y si es la masa 2 la que es más grande, pues caerá de este otro. Y el tercer caso que decíamos es que el sistema esté en equilibrio, o sea que el sumatorio de las fuerzas sea igual a 0, y como las masas no son 0, pues lo que tiene que ser 0 entonces es la aceleración. O sea, aceleración igual a 0. Pues entonces eso lo que vendrá será que la diferencia entre m2 y m1 aquí pues dé un 0 y por lo tanto pues se anule todo. Entonces que m2 menos m1 sea igual a 0 implica que la masa 2 tiene que ser igual a la masa 1. Entonces esa va a ser la condición de equilibrio, que la masa 2 y la masa 1 pues sean iguales. Y entonces este sistema no se moverá, no acelerará en ninguna de las dos direcciones. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué sacamos de aquí en conclusión? Que si queremos que el sistema esté en equilibrio, por ejemplo, a ver, esto lo interesante viene de imaginad que en la masa 2, en vez de ser una caja que ponemos, pues esto es simplemente una cuerda de la que nosotros queremos tirar con una fuerza de inercia. Imaginad esto, pues por ejemplo, yo que sé, en un gimnasio o en una obra. Estamos nosotros aquí y queremos saber con qué fuerza tenemos que tirar de esta cuerda para levantar esta caja, ¿vale? Pues lo que hemos encontrado es que para que el sistema esté en equilibrio, bueno, no para levantar, sino más bien para sostener la caja, ¿vale? Imaginad que nos dan esta cuerda y nos dicen sujétala para que la caja no se mueva.
Y claro, nosotros tenemos que aplicar esta fuerza de inercia, ¿vale? Entonces, ¿a qué es igual esta fuerza de inercia? Bueno, pues como hemos visto, para que el sistema estuviera en equilibrio, si cogemos esto de aquí, a la masa 2 la multiplicamos por g y al otro lado también lo multiplicamos por g, pues el lado izquierdo esto es el peso 2 y el lado derecho pues es el peso que antiguamente, cuando había una caja aquí, era el peso de la masa 1. Entonces nosotros ahora lo que hemos hecho es quitar la masa 1 y lo que tenemos es una fuerza de inercia que estamos ejerciendo nosotros. Entonces, ¿qué fuerza tiene que ser esa? Pues para que el sistema esté en equilibrio, la fuerza que tenemos que aplicar es la del peso... perdón, lo he puesto al revés. Esto era... Me he confundido con los números. A ver, tenemos esto. Vale, entonces, claro, ahora esto es el peso 1, esto es el peso 2, que nosotros hemos sustituido por la fuerza de inercia. Ahora sí. Entonces, la fuerza de inercia que nosotros tendríamos que aplicar en esta situación, pues es igual al peso 1, o sea, al peso de la caja. Entonces, claro, pues este sistema de esta polea, pues puede venir bien a lo mejor para levantar este peso de aquí, aplicando una fuerza en una dirección que sea distinta a la que lo queremos mover. Y no puede servirnos para mucho más. Porque, como vemos, el esfuerzo que tenemos que hacer es igual a si nosotros venimos aquí y levantamos esta caja, ¿vale? Entonces, no tiene más que hemos cambiado la dirección del vector fuerza que tendríamos que aplicarle, pero poco más, ¿vale? Pues para eso viene el segundo ejemplo de este capítulo de hoy, que va a ser este de aquí. Vale, pues como veis, aquí tenemos un sistema de poleas parecido pero no igual, y mediante el análisis que vamos a hacer de él, pues vamos a ver que al final del vídeo, al final del capítulo, y de este análisis más bien, mejor dicho, veremos que vamos a obtener por esta disposición de poleas una ventaja mecánica que hará que si quitamos esta caja de aquí y lo sustituimos por una fuerza de inercia que ejerzamos nosotros, pues no tendremos que ejercer una fuerza igual al peso de esto, sino que va a ser la mitad, ¿vale? Entonces tendremos que invertir la mitad de esfuerzo en levantar esta caja de aquí y obviamente pues eso es una ventaja mecánica y es muy interesante porque nos va a permitir, según enlacemos este sistema de poleas con más, pues reducir el esfuerzo a la hora de levantar un peso muy grande. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de este sistema que he puesto aquí. Para empezar, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos igual dos cajas que vamos a llamar, pues esta igual que antes, la masa 1 y esta de aquí, la masa 2. Y ahora lo que tenemos son dos poleas. Tenemos una igual enganchada al techo, que va a ser fija, y por la que va a pasar esta cuerda de aquí. A ver, voy a pintarlo en un color que se vea bien. Esta, ¿vale? Que va a ser una cuerda. Y luego vamos a tener otra polea, que va a ser esta de aquí, que va a ser móvil, ¿vale? Esta no va a estar fija, porque lo que está fijo en esta polea es esta segunda cuerda, que es la que engancha con la masa 1, ¿vale? Entonces, para que esta masa suba y baje, pues lo que va a subir o bajar es la polea esta entera y dependerá de cuánto tiremos nosotros de esta cuerda de aquí. Cuando tiremos en esta dirección de esta cuerda, pues lo que cuelga aquí subirá porque nosotros habremos tirado más cuerda hacia acá, ¿vale? Entonces la polea subirá hasta aquí y tendrá la masa colgando a una distancia siempre fija, que es esta segunda cuerda, y por lo tanto, pues cuanto más tiremos de aquí, pues más subirá, ¿vale? Y cuanto más aflojemos, pues más bajará. Vale.
Entonces, claro, lo más interesante de todo esto, ¿qué es lo que va a ser? Pues que, como digo, al haber dos cuerdas, hemos dicho antes que la tensión era una fuerza dada por la tercera ley de Newton, cuando tirábamos de una cuerda nosotros, con un peso o con una fuerza de inercia o lo que sea, y que era igual en toda la cuerda. Pero ahora, al haber dos cuerdas, pues va a haber dos tensiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir paso a paso. ¿Qué fuerzas va a sentir la masa 1? Pues la masa 1 sentirá, igual que antes, el peso, que vamos a llamar el peso 1, desde su centro de masas, y como esta masa está sostenida por una cuerda, pues la cuerda, a ver, el punto un poco más gordo para que esta fuerza, vale, esta fuerza de aquí pues va a ser la fuerza de tensión 1, que vamos a llamar porque es la cuerda que está sujetando la masa 1, no por nada más, ¿vale? Entonces ya está, la masa 1, estas son las fuerzas que siente, pero ¿qué es lo que va a ocurrir cuando analicemos esta polea de aquí? Pues que desde esta polea de aquí, lo que va a pasar es que la tensión 1, pues va a venir en este sentido. Esta va a ser, que la pongo por aquí, la tensión 1, pero como de esta polea salen dos ramificaciones, o sea, la cuerda que vamos a llamar la cuerda 2, ¿vale? Pues va a haber dos tensiones. Una que va a venirse por este lado de aquí, a ver, y otra por este otro. Entonces, como estas dos tensiones están en la misma cuerda, que es esta de aquí, pues tienen que ser la misma. Por lo tanto, vamos a llamarla tensión 2. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir con estas dos tensiones? Pues que vemos que una va a seguir este camino de aquí y se va a encontrar con que esta cuerda pues está atada al techo, ¿vale? Por lo tanto, en este punto de aquí, la tensión 2 tirará en esta dirección y el techo, como suponemos que no vamos a arrancarlo, ¿vale? No vamos a tirar con una fuerza tan grande que nos llevemos el techo por delante, sino que el techo va a soportar el esfuerzo, todos estos pesos, pues entonces el techo va a responder con una fuerza normal en la dirección contraria a la tensión 2. Y vamos a ver que esta situación va a ser la clave porque obviamente esta normal va a contrarrestar a esta tensión 2 y entonces estas fuerzas van a morir en este punto. ¿Y qué lograremos con esto? Pues ahora lo veremos más detalladamente y matemáticamente, pero que nos hemos llevado la mitad de las fuerzas, nos las hemos llevado por este camino de aquí y han muerto en el techo, y la otra mitad de las fuerzas será la que corresponda a esta caja de aquí. O sea, me explico más claramente. Lo que va a pasar es que la masa 2, las fuerzas que sienta, pues van a ser el peso y una fuerza de tensión que, como es la cuerda a la que hemos definido su tensión como la tensión 2, pues no queda más remedio que sea la tensión 2 aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir paso por paso y vamos a empezar por el punto, por el techo, ¿vale? Por las fuerzas de color morado. Entonces, como he dicho,
pues el techo no se va a venir abajo, suponemos que es lo suficientemente resistente como para soportar la fuerza de tensión, y por lo tanto, pues tendremos que el sumatorio de las fuerzas en ese punto, o sea, en este, pues va a ser 0, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que la tensión 2 más la fuerza normal, pues es 0. Entonces, diremos que la tensión 2 que va para abajo, pues será menos la tensión 2 EI más la fuerza normal positiva EI, esto igual a 0. Tenemos que, entonces, la normal menos la tensión 2 por EI es igual a 0. Quitándole el carácter vectorial, pues tenemos que la normal menos la tensión 2 es 0, y por lo tanto que la fuerza que ejerce el techo para soportar las fuerzas que tiran de él, pues es igual a la tensión 2. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué ocurre con las fuerzas que salen de la polea, de esta polea móvil de aquí. Entonces, para ello, lo que vamos es a necesitar de una idealización, que es decir, que la masa de esta polea es 0. Eso, obviamente, pues, como digo, es una idealización. En la realidad no pasa, ¿vale? Las poleas tienen masa y, obviamente, pues, y giran, ¿vale? La masa que tienen las poleas y el giro que ejercen, que es lo que dentro de unos capítulos veremos que va a ser el torque o el par, que se llama, pues al final contribuye a la dinámica de todo este sistema. Pero estos modelos más realistas los vamos a estudiar en el tema del sólido rígido. Y en el tema de dinámica vamos a estudiarlo de una forma más simple y de una manera más ideal, ¿vale? Y esa forma pues va a ser diciendo que la masa de esta polea es 0. ¿Eso qué va a ocasionar? Pues que el sumatorio de las fuerzas, como sería la masa de la polea por la aceleración de esta polea, porque va a subir y bajar, y por lo tanto esta masa, al tirar de ella, pues subirá y bajará, pues al ser 0 la masa de la polea, pues esto dará lugar a que el sumatorio de las fuerzas sea igual a 0. Entonces, como de esta polea lo que tenemos es la tensión 1 más la tensión 2 por un lado y otra tensión 2 que sale por otro lado, pues esto tiene que ser igual a 0, y tenemos que T1 va hacia abajo, o sea que tenemos menos T1 EI más T2 EI más T2 EI. Todo esto igual a 0. Vale, pues esto queda como T2 más T2 menos T1 por EI igual a 0. Entonces estas dos tensiones, como son iguales en módulo, pues se suman, y ya quitando el carácter vectorial, pues tenemos que 2T2 menos la tensión 1, esto es igual a 0, y de aquí lo que sacamos es que la tensión 1 es 2 veces la tensión 2. Esta relación de aquí va a ser muy importante para luego analizar la dinámica de las dos cajas, ¿vale? Ok, entonces una vez llegado a esto, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando analicemos la dinámica de la masa 1 y de la masa 2? Pues que, como ocurría en el capítulo pasado, que la aceleración era común a las dos masas, en este modelo no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque hay dos cuerdas, ¿vale? El hecho de que haya dos cuerdas en este sistema es lo que va a ocasionar que, pues, la tensión 1 sea distinto de la tensión 2 mediante esta relación, y que ambas masas, en la dirección en la que aceleren al final, porque eso sí que va a seguir siendo igual, vamos a decir que hacia este sentido de aquí
lo vamos a definir como el positivo, pues las dos masas acelerarán hacia el sentido positivo o hacia el sentido negativo, pero con aceleraciones distintas. ¿Esto por qué viene? Pues porque cuando el espacio, vamos a suponer que la masa 2 sube, ¿vale? Entonces al subir, la cuerda ha aflojado, o sea, ha recorrido un espacio, ¿vale? Ese espacio que ha recorrido la cuerda, que ha aflojado de aquí de la masa 2, hará que la masa 1 baje, ¿vale? Pero como que la masa 1 baje implica que tanto de este trozo de cuerda aquí como de este aquí se ha soltado la misma cantidad de cuerda, ¿vale? O sea, si de aquí se suelta, por ejemplo, esta cantidad de cuerda y de aquí se suelta esta cantidad de cuerda, pues la masa 1 se desplazará esa misma cantidad de cuerda, ¿vale? Porque para que la polea baje, como está atada con una cuerda que la distancia es constante entre esta polea y la masa 1, pues que se afloje de aquí y de aquí la misma distancia de cuerda hará que la masa 1 baje esa misma distancia de cuerda. Pero claro, como esta distancia y esta distancia están en la misma cuerda, esto implica que de aquí el trozo de cuerda que ha tenido que soltarse es la suma de estos dos. O sea, aquí se ha soltado un trozo de cuerda mayor, que es este, que vamos a llamar, voy a ya dejándolo en limpio, del lado de la masa 2 se ha soltado un trozo de cuerda que es un incremento de x2, vamos a llamarle, y la distancia que corresponde que se ha movido la masa 1 a ese desplazamiento de la masa 2, pues la masa 1 recorre la mitad, porque necesita esa cantidad de espacio que ha recorrido la cuerda de la masa 2 repartirse en estas dos cuerdas de aquí para que baje. O sea, que aflojen esta cantidad para que baje esa distancia, ¿vale? Entonces esto, pues es que el incremento de espacio que recorre la cuerda de la masa 2, pues es el doble del incremento de espacio que recorre la masa 1 al aflojar, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que si nos llevamos al límite esta relación, pues en vez de un incremento, pues será un diferencial, y si dividimos por un diferencial de tiempo a ambos lados, pues lo que tenemos es que la velocidad de la masa 2 pues va a ser 2 veces la velocidad de la masa 1. Si volvemos a derivar esta relación, pues tenemos esto de aquí, y entonces tenemos que la aceleración de la masa 2 es 2 veces la aceleración de la masa 1, ¿vale? Por lo tanto, las aceleraciones, como pasaba en el ejemplo anterior, no van a ser iguales, sino que vamos a tener que la aceleración de la masa 2 es el doble de la aceleración de la masa 1. Vale, pues voy a borrarme ya todos estos cálculos y voy a dejarme los resultados y vamos a analizar la dinámica de las dos masas. Muy bien, pues para analizar la dinámica de estas dos masas, ya habiendo encontrado todas estas relaciones, pues va a ser prácticamente igual que en el ejemplo anterior. Tomamos este sentido de aquí como positivo y lo único que tendremos es que estar al loro de esos signos correspondientes a qué dirección se va a mover cada caja, teniendo en cuenta que al pasar por esta polea,
pues va a ser un giro de 180 grados que hará que lo que en esta de aquí era negativo, pues aquí sea positivo y viceversa, ¿vale? Entonces, la dinámica de la caja de la masa 1, pues será que el sumatorio de las fuerzas pues tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. Entonces, esto es el peso 1 más la tensión 1 y esto igual a la masa 1 por la aceleración 1. Esto es el peso, pues aquí en la masa 1 va negativo, entonces tenemos m1 menos m1g EI. Y bueno, ahora me estoy dando cuenta que he llamado al vector unitario EI y al desplazamiento lo he llamado X. Pues bueno, permitidme este pequeño error. O sea, en realidad debería ser el mismo. Así que bueno, pues esta vez vamos a cambiarlo y vamos a decir que es EX y fuera. Lo llamamos así, pues decimos que esta dirección pues es la X y Santas Pascuas. Más el módulo de la tensión 1 por el vector unitario EX igual a la masa 1 por la aceleración 1 por el vector unitario EX. Entonces, pues aquí lo que tenemos es que T1 menos M1G esto por EX es igual a la masa 1 por la aceleración 1 por EX, y ya quitándole el carácter vectorial, pues tenemos que T1 menos M1G es igual a M1 por A1 y despejando la aceleración 1, pues lo que tenemos es T1 entre M1 menos G. Muy bien. Entonces ahora pues vamos a analizar la dinámica de la masa 2 y obtendremos una ecuación parecida para la aceleración 2. Entonces esto va a ser el sumatorio de las fuerzas igual a la masa 2 por la aceleración 2. Esto va a ser el peso 2 más la tensión 2 igual a la masa 2 por la aceleración 2. Ahora el peso en la masa 2 va en la dirección positiva, o sea que tendremos M2G EI menos T2 EI igual a M2A2 y dale con el EI, me acabo de dar cuenta que lo había cambiado a EX, perdonadme, estoy un poco atontado. Vale, ahora sí. Entonces, ahora tenemos M2G menos T2 EX igual a M2A2 EX. Le quitamos el carácter vectorial y tenemos M2G menos T2 igual a M2A2. Y despejando de aquí la aceleración 2, pues lo que tenemos es G menos T2 entre M2. Estupendo. Pues ya tenemos el problema prácticamente hecho y ya pues solo nos va a quedar aplicar las ecuaciones que habíamos obtenido anteriormente a este sistema, porque como vemos en este sistema de aquí lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas, A1, T1, A2 y T2. Entonces, para reducirlo a un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, pues tenemos dos opciones. Coger
la relación de las aceleraciones y la relación de las tensiones y despejar una en función de la otra y sustituir en estas ecuaciones, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver cuál es la que se queda más fácil. Pues vamos a sustituir en la aceleración 2 por su relación con la aceleración 1 y la tensión 2 por su relación con la tensión 1. Entonces, esta ecuación de aquí pues nos va a quedar que la aceleración 2 es 2 veces la aceleración 1, la g queda igual y la tensión 2 pues es 1/2 de la tensión 1. Por lo tanto, aquí pondremos la tensión 1 entre 2 m2. Y ahora ya, con esta ecuación de aquí, pues ya sí que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que lo que vamos a hacer para resolverlo, pues va a ser decir que pues vamos a hacer que se cancele la aceleración, entonces vamos a multiplicar por 2 a la fila 1 y le vamos a restar la fila 2. Entonces, al multiplicar por 2 la fila 1, pues esto queda 2a1 igual a 2t1 entre m1 menos 2g, y al restarlo, pues se cancelan las aceleraciones, tenemos 0 igual a menos 2g menos g, pues es menos 3g, y 2t1 entre m1 menos esto, pues queda más. Entonces, aquí vamos a tener más, 2t1 entre m1 más t1 entre 2 m2. Estupendo. Entonces ahora despejamos t1 paso a paso, pues tenemos que 3g es igual a 2 entre m1 más 1 entre 2 m2. Y todo esto por t1. Entonces queda que 3g, pues esto es igual a, reducimos a común denominador este paréntesis de aquí, que entonces va a ser 2 por m1 por m2, y tendremos en el numerador 4 m2 más m1 y todo esto por t1. Muy bien. Pues ya despejamos t1 y ¿qué es lo que va a ser t1? Pues el 2m1 m2 sube multiplicando y este 2 con el 3 pues será un 6, y lo que vamos a hacer es dejarlo con la g fuera del paréntesis. Tendremos 6 m1 m2 entre m1 más 4 m2. Estupendo. Pues ya hemos encontrado la tensión 1. Entonces ahora, pues para encontrar ya estas ecuaciones no nos sirven. Pues para encontrar la aceleración 1, pues nos iremos a esta ecuación de aquí y sustituimos la t1 pues por esto que nos ha dado. Entonces eso nos va a dar a1 igual a 1 entre m1 por g por 6 m1 m2 entre m1 más 4 m2. Y todo esto menos g. Entonces, a ver, voy a venirme por aquí abajo. Tenemos que este m1 se cancela con este m1 y tenemos g por 6 m2 m1 más 4 m2 menos g. Entonces, pues vamos a sacar factor común
a la G. Y aquí entonces se queda un 1. Y aquí se va. Estupendo. Y entonces ahora, aplicando el común denominador, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Que pongo la G aquí ya multiplicando, pues tenemos que el común denominador es M1 más 4M2 y aquí tenemos 6M2 menos M1 menos 4M2. Y esto queda como G por este 6M2 con este menos 4M2, pues lo que queda es 2M2. 2M2 menos M1 y voy a cambiar el orden abajo para que quede bonito. 4M2 más M1. Muy bien, pues eso es a lo que es igual la aceleración 1 es igual a G por 2M2 menos M1 entre 4M2 más M1. Muy bien. Pues ya tenemos esto de aquí. Entonces, ahora para encontrar la aceleración 2 y la tensión 2, pues simplemente recurrimos a estas ecuaciones que ya teníamos, en la que la aceleración 2 es 2 veces la aceleración 1 y la tensión 1, o sea, bueno, la tensión 2 sería un medio de la tensión 1. Así que tenemos que la tensión 2, al ser un medio de la tensión 1, pues esto lo que será es a esta ecuación de aquí dividirla por un medio, entonces este 6 se cancelará con este un medio y quedará un 3. Entonces lo pongo ya directamente, será G por 3 M1 M2 entre M1 más M2. Muy bien, esto será la tensión 2 y la aceleración 2 pues será 2 veces, a ver, así que tenemos que la aceleración 2 pues es simplemente 2 veces 2G por 2M2 menos M1 entre 4M2 más M1. ¿Es esto correcto? Sí. Vale. Muy bien. Pues ahora, si no nos hemos equivocado, que espero que no, pues la única manera de comprobar si todo esto está bien, pues es coger lo que nos ha dado la aceleración 2 y la tensión 2, meterlo en esta ecuación de aquí y ver que se cumpla la igualdad y no nos dé ninguna contradicción. Entonces lo que vamos a tener es que la aceleración 2 es 2G por 2M2 menos M1 entre 4M2 más M1, esto igual a G menos 1 entre M2 por la tensión 2, que es G por, 3 M1 M2 entre M1 más M2. Vale, esto es un poco rollo, pero bueno, no queda más remedio que hacerlo. Este M2 se cancela. ¿Y qué tenemos aquí? Pues, a ver, vamos a ir paso a paso. Tenemos 2G por 2M2 menos M1 entre 4M2 más M1. Vamos a llevárnoslo todo al lado izquierdo.
menos g y más g por 3m1 entre m1 más m2 y todo esto igual a 0. Entonces vamos a poder dividir entre g a todos los miembros de esta suma. Entonces aquí se cancela también y aquí queda un 1. Vale, ya me acabo de dar cuenta que aquí en la tensión 2, claro, ya decía yo que no me iba a salir. En el numerador me faltaba el 4m2, ¿vale? A lo mejor algunos ya lo habéis visto y estabais ya sangrando por los ojos. M1 más 4m2. Vale, ahora sí. Entonces, claro, aquí va un 4m2. Ahora ya entonces sí que creo que va a quedar todo bien. Porque el denominador es común, 4m2 más m1, 4m2 más m1. Entonces esto va a quedar, pues este 2 multiplica a esta parte de aquí y queda 4m2 menos 2m1. Todo esto va a tener como común denominador 4m2 más m1 y este menos 1 pues quedará como menos 4m2 menos m1 y esta parte de aquí más 3m1 y esto tiene que ser igual a 0. Entonces podemos quitar el denominador, ¿vale? Entonces este 4m2 con este menos 4m2 se cancela y menos 2m1 menos m1 pues es menos 3m1 que más 3m1 pues nos queda que 0 es igual a 0. Así que estupendo, muy contentos todos porque parece ser que está todo esto bien. Así que genial. Vale. Pues ahora ya solo nos queda analizar, como hemos hecho en el ejemplo anterior de la máquina de Atwood, hacia qué dirección va a acelerar esto, ¿vale? Entonces, que la aceleración 1, a ver, vamos a ponerlo, la masa 1 era de color azul, ¿no? Vale. Pues que la aceleración 1 sea positiva, o sea que esta masa suba hacia arriba, que es el sentido positivo que hemos establecido, pues de lo que vendrá es de que esta diferencia de aquí, o sea que 2m2 menos m1, pues dé un número positivo. O sea que 2m2 sea mayor que m1. Entonces, cuando eso ocurra, que tengamos que, a ver, ¿cómo lo pongo? Vamos a ponerlo que como que la masa 2 sea mayor que la masa 1, que la mitad de la masa 1, pues entonces la aceleración 1 será positiva. ¿Vale? A ver qué nos da la condición de que la aceleración 2 sea positiva también. Pues la aceleración 2 nos venimos aquí y vemos que esta parte, que es la que va a dar el signo, ¿vale? Esta diferencia en la aceleración 2, pues es exactamente igual que la que hay en la aceleración 1. Por lo tanto, esto va a ser igual. Tendremos que la masa 2 tiene que ser mayor que la mitad de la masa 1. Así que el que luego la aceleración 1 sea negativa, o sea, sea menor que 0, pues lo que será es dar la vuelta a esta desigualdad, a estos signos de mayor o menor, que será hacer exactamente lo que hemos hecho antes, pero ya lo hago directamente para no aburrir, que es que la masa 2 pues sea menor que la mitad de la masa 1 y lo mismo va a pasar con la aceleración 2. Que la masa 2 sea la mitad, o sea, menor que la mitad
de la masa 1. Muy bien. Ya tenemos estas dos situaciones y ahora solo nos queda la que el sistema esté en equilibrio. O sea, que A1 sea igual a 0 y que A2 sea igual a 0 también. Entonces aquí, pues lo que tendremos es que esto de aquí sea igual a 0, que es que 2m2 menos m1 sea igual a 0, y esto lo que queda es que 2m2 sea igual a m1, o que la masa 2 sea un medio de la masa 1, o sea, la mitad de la masa 1. Entonces, va a quedar igual en ambas aceleraciones, como no podía ser de otra forma. Vale, pues ahora vamos a interpretar con cuidado estos resultados. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que resulta que si nosotros escogemos la masa 2 de tal forma que es la mitad de la masa 1, el sistema se queda en equilibrio. Entonces ya no ocurre como en la máquina de Atwood, que la masa que teníamos que colocar aquí para que el sistema estuviera en equilibrio tenía que ser igual que la masa de aquí. Ahora ya no. Ahora nos basta con colocar aquí la mitad de esta otra masa. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Pues por lo que comentaba durante el análisis de este ejemplo, por esto de aquí. Porque esta polea reparte la tensión 1, la reparte en 2 en la otra cuerda. Entonces una de ellas va a parar al techo y ahí muere, y con ello lo que hacemos es liberar al sistema de esa presión, entre comillas, no de una presión de la cantidad física, sino de una presión, o sea, una manera de hablar, quiero decir. Entonces eso nos permite, nos da, mejor dicho, una ventaja mecánica, en la que vamos a poder levantar esta masa de aquí con la mitad de esfuerzo, que lo que es que, igual que teníamos antes, vamos a ver, vale, pues imaginad que igual que antes, este trozo de cuerda, pues lo que decimos ahora es que nosotros, en vez de tener una masa aquí colgando, pues lo que tenemos es una cuerda que alguien nos la da y nosotros tenemos que hacer una fuerza de inercia para sostener la masa 1 y que quede en equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerza tendrá que ser esa? Pues como vemos, al multiplicar, como la fuerza que tira de la masa 1 es el peso 1, pues en esta ecuación de aquí, pues solo tenemos que multiplicar por g, como hemos hecho antes, a ambos lados del igual, y entonces lo que tenemos es aquí que el peso en 2, o sea, el que había aquí, pues es la mitad del peso 1. Entonces, como hemos quitado la masa 2 y lo que hemos sustituido es por una fuerza de inercia que vamos a ejercer nosotros, pues resulta que esa fuerza de inercia tiene que ser, basta con que sea la mitad del peso de la masa 1 para que el sistema quede en equilibrio. O sea que, a diferencia de antes, solo tenemos que aplicar la mitad de fuerza y hemos conseguido una ventaja mecánica. Entonces esto es un análisis muy importante y un resultado muy interesante que nos dan las poleas, con el que con la mitad de esfuerzo podemos levantar masas de un determinado peso, que a la hora de la ingeniería pues es sumamente importante para construir, por ejemplo, edificios o lo que sea, con grúas, etcétera, ¿vale? Así que, pues nada, esto es todo lo que voy a hablar de poleas en este curso, que yo creo que pues con estos dos ejemplos que hemos visto es suficiente, y ya pues bueno, cada problema en concreto tendrá sus peculiaridades, tendrá más enganches de este tipo, una polea atada a otra, pero las bases con las que analizar cada uno pues son las mismas que las de aquí, ¿vale?
Así que pues nada, espero que os haya quedado claro este asunto y nos vemos en el siguiente vídeo.